Integración de la ley. Interpretación de la ley tengo yo acá, y después hicimos un repaso de integración de la ley y también hicimos un repaso de derecho subjetivo. Pero ¿vimos el tema de integración de la ley o no lo vimos? Sí, sí lo vimos. Como último tema yo tengo acá interpretación de la ley, donde vimos integrar, la integración de la ley. Sí es integración, perdón, me equivoqué de título. Vaya. ¿Cómo integramos Entonces, la ley? Principios generales del derecho. Sí, ese fue ese es el tema. Entonces vamos a iniciar el día de hoy con conflicto de leyes en el tiempo. Este es un tema de los 5 problemas que resuelve también la técnica jurídica. Recordémonos que la técnica jurídica resuelve 5 problemas, que son la interpretación de la ley, la integración de la ley, vigencia de ley, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Repitiendo, la técnica jurídica resuelve 5 problemas que son interpretación de la ley, integración de la ley, vigencia de la ley, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. El día de hoy, pues, vamos a tratar el tema de conflicto de leyes en el tiempo. Empezamos diciendo, pues, que es muy importante ese tema, pues, ilustra la diversidad de conflictos que se puedan plantear al tratar de resolver este tema. Allá por 1994, el 1 de julio de ese año, entró en vigencia el actual Código Procesal Penal, que en ese tiempo pues fue una novedad, pues se implementaba el nuevo juicio oral. Anterior a ello, pues en Guatemala se llevaba a cabo el proceso penal de forma escrita. Nosotros todavía lo llevamos de manera escrita. Pero fue el 6 de septiembre de 1992 que se publicó este código y fue hasta el 1 de julio de 1994 que entró en vigencia. Y por los problemas que se planteaban, primero pues de falta de recursos y luego pues por que también había una ausencia de personas calificadas que lo pusieran en práctica. Pero fue, como ya les mencioné, hasta en julio de 1994, después de una vacatio legis de las más prolongadas de la historia en la legislación guatemalteca, que entró en vigencia. Pues fue un problema serio cuando entró en vigencia porque el Ministerio Público, que estaba también en una nueva era de modernización del propio Ministerio Público, los fiscales del Ministerio Público remitían a los jueces de paz las diligencias, por ejemplo, de levantamiento de cadáveres o de constituirse a la escena del crimen. Y de igual manera, los jueces de paz no se querían hacer cargo de estas diligencias porque había una confusión a quien le correspondía. Los policías también andaban de Herodes a Pilatos. Todo pues porque no estaba clara la situación. Fue con el correr del tiempo que ya se
establecieron los procedimientos, los trámites, a quién le correspondía cada situación. Nosotros que vivimos esa situación, pues la recordamos históricamente. Y es así pues como ahora existen y han existido por los tiempos, figuras de carácter, fundamentalmente de carácter penal, para resolver este tipo de situaciones, como la retroactividad, la ultraactividad, la teoría de los derechos adquiridos y la propia irretroactividad de la ley. Son figuras de carácter jurídico que existen pues generalmente en todos los sistemas jurídicos del mundo. Empezamos pues por la retroactividad, que consiste en aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Consiste en aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. El problema fundamental consiste pues en que la ley, en forma general, no tiene carácter retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Por eso vamos a leer el artículo 15 constitucional, que tiene como objeto proporcionar, conferir seguridad jurídica, certeza jurídica a los miembros de una sociedad. ¿Qué sucedería pues si hoy por hoy nosotros tenemos la certeza de que la mayoría de edad se adquiere con los 18 años, pero el día de mañana cambian la edad para alcanzar la mayoría de edad a 20 años? O en otro caso que aumentan la edad de la jubilación de 65 a 70 años, ¿verdad? Eso sucedería con las personas que ya están jubiladas con 65 años. Entonces, pues, esto causa un desorden, un caos dentro de la sociedad. Y pues la sociedad lo que necesita es un orden, una seguridad, una certeza de que los derechos que ya tenemos, pues, los mantengamos al amparo, pues, de las leyes que ya los adquirimos. En ese sentido, pues, vamos a leer el artículo 15 constitucional para que nos ilustre esto que les estoy mencionando. Artículo 15, por favor, de la Constitución. 3 veces. Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Gracias. Artículo 15. Y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien. Una última lectura, por favor. Artículo 15 y retroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Muy bien. Yo veo que hay algunos compañeros y compañeras que sacan 40 puntos y no participan. Voy a creer que lo que sale en el Facebook, que no siempre los mejores punteos son los mejores estudiantes, ¿verdad? Porque no participan, ¿verdad? Entonces, ojalá y pues no estoy en contra de que, al contrario, pues, que está bien que saquen 40, pero participen, por favor, ¿verdad? Y a ustedes que participan,
Qué bien, que me alegro que participen. Solo traten también que corresponda su participación con un buen punteo. No estoy en contra de los buenos punteos y estoy a favor de su participación también. Ojalá no me vayan a malinterpretar, ¿verdad? Entonces, sigamos participando. Yo estoy todavía más a favor todavía de la participación y de un buen criterio, de un buen carácter en el caso de la abogacía. Entonces, les mencionaba que la ley no tiene que tener efecto retroactivo. Pero en materia penal consideraron los legisladores, consideraron los estados, que por ser una materia muy especial, debiera de tener carácter retroactivo, pues está en juego muchas veces hasta la vida de la persona, la libertad de la persona, entonces sí debe de tener carácter retroactivo. Entonces, y es en materia penal hay una restricción muy especial y todavía otra restricción, otra excepción cuando favorezca al reo, ¿verdad? Luego tenemos la definición de los derechos adquiridos, otra figura jurídica muy importante, que son aquellos, dice Bonecase, que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él y no pueden sernos arrebatados por aquellos de quienes los tenemos. Es decir, pues mencionaba yo, ya tenemos 18 años y mañana se le ocurre al legislador aumentar a 20 años la mayoría de edad, pues los que ya cumplieron 18 años, esos ya tienen un derecho adquirido. Será para los que vienen a la publicación de la ley que van a tener ese atributo, ese deber o esa atribución de poder adquirir la mayoría de edad cuando cumplan 20 años, pero los que ya cumplieron los 18 años y ya tienen ese derecho adquirido, ya no. Igual pues pudiera ser con los jubilados, que si se les aumenta la edad de jubilación, la edad de retiro. Son dos ejemplos nada más, pues pueden haber más. Entonces, a esto se refiere pues cuando uno ha adquirido un derecho al amparo de una ley. Hay un derecho constitucional muy antiguo que los que tienen propiedades a las riberas de los ríos, lagos y mares, pues antes de 1940 y pico, no me recuerdo exactamente, la Constitución les sigue protegiendo. A partir de ese año, pues ya no se puede adquirir personas particulares en las riberas de los ríos, lagos y del mar, ¿verdad? Entonces, pues, pero los que ya tenían ese derecho aún lo siguen perteneciendo, lo siguen teniendo, ¿verdad? Entonces, pues, ese es un ejemplo también de derecho adquirido. En el caso de la ultraactividad, dice pues que es la aplicación, se define como la aplicación de una ley no vigente, escúchese bien, no vigente, en cuanto a hechos que se hayan producido durante su vigencia. Es la aplicación de una ley no vigente en cuanto a hechos que se hayan producido durante su vigencia. Repitiendo por última vez, es la aplicación de una ley no vigente en cuanto a hechos que se hayan producido durante su vigencia. Aquí ponemos un ejemplo y nos sirve para ilustrar tanto la retroactividad como la ultraactividad. En el caso del ejemplo de la ultraactividad dice, pues, Lucas comete un delito X cuando la ley vigente que se cometió el delito se castigaba con 5 años de prisión y durante la actual ley se castiga con 10 años, ¿verdad? Entonces la actual ley le perjudica. Entonces vamos a aplicar la ley anterior. Entonces dice la definición de ultraactividad es la aplicación de una ley no vigente. Entonces la ley vigente es la que le perjudica, son 10 años. Entonces le aplicamos, vamos a darle ingreso a Noé Villegas. Bienvenido, Noé Villegas. Bien, entonces aplicamos la ley no vigente porque es la que le favorece, ¿verdad?
Ya vamos a leer los artículos 2 y 3 del Código Penal también, pues que prácticamente también desarrollan el 15 de la Constitución, que también apoya, sustenta el artículo 15 constitucional. Entonces aquí aplicamos una ley no vigente, porque ya no está vigente, pero estaba vigente cuando se cometieron los hechos. Entonces, como 5 años es mucho menor que 10 años, le aplicamos la ley no vigente, que eran 5 años cuando cometió él el hecho. Ahora ese hecho se castiga con 10 años de prisión. Pero si el caso fuera al contrario, que antes, cuando él cometió el hecho, se castigaba con 10 años, pero la ley actual hoy viene y lo castiga con 5 años, es aplicar una ley actual a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Ahí, entonces, la ley que le favorece es la ley actual. Entonces, ahí estamos frente a la retroactividad, que es aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Entonces, ahí tenemos un ejemplo, pues, que prácticamente ilustra tanto la ultraactividad como la retroactividad. La ultraactividad es aplicar una ley no vigente en cuanto a hechos que se hayan ocurrido durante su vigencia. Es el caso, pues, que la nueva ley le perjudica a esta persona, entonces le aplicamos una ley no vigente, la ley anterior a esta. En el caso contrario de la retroactividad, le aplicamos la ley actual porque es la que le favorece y la anterior pues le perjudica. Entonces, aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. En ese sentido, pues, repasamos ya vamos a leer el artículo 2 y 3 del Código Penal para reforzar, para retroalimentar, para fundamentar lo que hemos venido mencionando. Artículo 2 y 3 del Código Penal, 3 veces, por favor. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere destinada de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. ¿El 3 también? Sí, el 2 y 3. 3. Ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Gracias. Otras 2 lecturas, por favor, del 2 y 3. Artículo 2, extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Artículo 3, ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando éste hubiera cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Muy bien, Claudia. Una última lectura, por favor. Artículo 2. Extractividad. Si la ley vigente al tiempo en que fue cometido el delito fuere distinta de cualquier ley posterior, se aplicará a aquella cuyas disposiciones sean favorables al reo, aun cuando haya recaído sentencia firme y aquel se halle cumpliendo su condena. Artículo 3. Ley excepcional o temporal. La ley excepcional o temporaria se aplicará a los hechos cometidos bajo su vigencia, aun cuando ésta hubiere cesado al tiempo de dictarse el fallo, salvo lo dispuesto en el artículo 2. Vean ustedes, pues, que hasta cuando ya se dictó sentencia o está cumpliendo condena, ¿verdad? Entonces le es favorable, ya sea que haya sido antes o que haya sido después
una vez esté todavía siendo juzgado o haya recaído sentencia o esté cumpliendo condena, esta persona pues puede ser beneficiado si sale una ley más benigna para el procesado, para el reo, para el sentenciado. Entonces, pues ese es el objeto del derecho penal. Pues. El derecho penal pues no tiene carácter represivo, sino su objeto es reinsertar a la persona en la sociedad. Entonces, retroalimentando el tema del día de hoy, tenemos pues que retroactividad consiste en aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Retroactividad consiste en aplicar leyes actuales a hechos ocurridos con anterioridad a su creación. Y la irretroactividad pues se aplica en materia penal, ¿verdad? La ley no tiene efecto retroactivo salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Y la teoría de los derechos adquiridos, impulsada por Bonecase, dice que son aquellos que han entrado en nuestro dominio y en consecuencia forman parte de él y no pueden sernos arrebatados por aquellos de quienes los tenemos. La ultraactividad es la aplicación de una ley no vigente en cuanto a hechos que se hayan producido durante su vigencia. Pusimos el ejemplo de Lucas. Perdón, de cuando una persona pues comete. Sí, Xiomara. Disculpe, licenciado. En esta pusimos el ejemplo de Lucas cuando comete algún delito X de la vigencia, cuando se cometió y lo castigan con 5 años, pero lo que le conviene es realmente durante el tiempo, el cual juzga es lo de 10 años, ¿verdad? La ley más benigna, ¿verdad? La ley más benigna. Lo que más le convenga al reo. 10 y 5, por ejemplo, a él le convienen los 5 años. Uh-huh. Así es. Gracias, licenciado. Entonces, pues, está el artículo 2 y 3 que se refieren prácticamente a la extractividad de la ley. ¿Sí, Noé? Con 2 consultas. Aquí tendríamos también el caso en donde en teoría el tema de, creo que habían hecho una reforma de ley en donde el tiempo de condena para los delitos de 5 años ya iban a ser, no, los de 10 años podían hacer conmutables, creo yo, hace poco salió eso, o no recuerdo bien si algo así, creo que estaba el tema. Esto es independiente de ello, Noé. Esto es independiente de ello. Lo conmutable quiere decir que el tiempo de cárcel condena, de condena se puede ser el equivalente a multa. Entonces viene y lo transforman a multa, ¿verdad? Es como una conversión de tiempo de cárcel a multa. Esa es lo conmutable. Ahora, de la ultraactividad y la retroactividad es aplicar la ley más benigna. Ok, enterado. Sí. Ok, gracias. Bueno. Y la otra consulta era, el tiempo que tarda en que un reo reciba su condena, ¿es abonable a su condena? Efectivamente. Todo. Y el reo, dependiendo de la condición o el delito que haya cometido, va a poder tener un arresto domiciliario o un, ¿cómo se llama? De que él solamente llegue a las audiencias hasta que se declare que realmente es culpable, o tiene que estar preso siempre. Depende, dijo Pepito, si las circunstancias lo permiten, puede él estar en un arresto domiciliario, ¿verdad? Depende del tipo de delito que haya cometido, ¿verdad? Si es un asesinato. Obviamente no. No.
Ok. Es dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? Ok, entero. Gracias. Si es, por ejemplo, un hecho de tránsito, casi desde el principio, pues puede optar a un arresto domiciliario. ¿Algo más? Pero ahí en este caso entran ya la clasificación de los delitos que tienen como medidas sustitutivas, ¿verdad? Efectivamente, por eso digo yo, porque no se puede generalizar todos los delitos. Cada delito es específico. Y hay delitos que no tienen medida sustitutiva. Secuestro, por ejemplo, los de alto impacto. O asesinato, ¿verdad? No tienen. La narcoactividad tampoco, ¿verdad? Tampoco. Entonces no se pueden encuadrar todos los delitos en uno solo. Y para lo que están diciendo de arrestos domiciliarios, se deben desvanecer el peligro de fuga y el peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Efectivamente. Pero eso es puro derecho penal ya, ¿verdad? Todo lo que están ya. Me alegra que tengan la inquietud, pero a veces saben más de derecho penal que de introducción al derecho. Ya cuando les pregunto de introducción al derecho, ya no contestan, saben más de derecho penal. ¿Algo más? Con mucho gusto. Hay que estudiar más introducción al derecho. Hay que estudiar poco a poco y vamos paso por paso. Sí, gracias, Lick, estuvo todo bien, gracias. Sí, es que a veces uno se emociona. Sí, a mí me llega también, a mí me llega. Pero, como les digo, vamos paso por paso. Muy amable, Lick, muchas gracias. Bueno, para servirles. Me alegra mucho también que hayan punteado en esta clase ya ratos que no punteaban de 40 y hay como 4 o 5 40 en la clase. A mí me alegra. Lo que no me alegra es que las personas que saquen 40 no participen en clase. Eso quisiera esos que sacan 39, 38, 40 puntos, quisieran que fuera en relación directa al punteo su participación, ¿verdad? Porque me gustaría verlos después en los medios de comunicación destacando como buenos abogados, ¿verdad? Pero resulta pues que fueron solo teóricos. Y la cosa no es así. La cosa no es así, ¿verdad? Porque hay que foguearse también. Y a propósito, quiero hacerle una pregunta a Claudia. ¿Usted estudió locución? Sí, licenciado, soy comunicadora. Qué bueno, la felicito porque se le nota leguas. De la San Carlos también, ¿no? De la San Carlos. Sí, correcto. De la escuela, mucho gusto, colega. Hola. ya se están conociendo, se están identificando. Qué bien, felicitaciones a ambos. Gracias, Lick, para servirle. A la orden. Pues bien, ¿hay alguna otra duda, alguna cuestión de participación? Con mucho gusto. Si no, nos vemos en la próxima clase. Ya solo nos queda una clase y un pequeño repaso del contenido del último parcial. Y nos quedamos pues resolviendo dudas. Ya estamos en las últimas. Ok, gracias. Gracias, licenciado. Ok, licenciado. Gracias. Gracias, licenciado. Feliz noche. Pero todavía no las tiene.
Gracias, Las Lee. notas Buenas noches. ya están, pero tengo que hacer extraordinarios para poderlas subir. Ok, bueno, muchas gracias, Lee. Que pase feliz noche. Feliz noche. Por interno, pase. Sí. Ahí está Fernando también, que es comunicador, ¿verdad, Fernando? Mucho gusto, Lee. Sí, gracias. Ahí estamos también. Mucho gusto. Yo soy egresado de la Escuela de Comunicación de la San Carlos. También ya tenemos 3 compañeros profesionales de comunicación. Me alegro. Gusto saludarlos. Pasen feliz noche. Feliz noche, Lee. Muchas gracias. Cuídense mucho.